Capítulo 2. El señor Weston era natural de Highbury y había nacido en el seno de una familia honorable que en el curso de las 2 o 3 últimas generaciones había ido acrecentando su nobleza y su fortuna. Había recibido una buena educación, pero al tener ya desde una edad muy temprana una cierta independencia, se encontró incapaz de desempeñar ninguna de las ocupaciones de la casa a las que se dedicaban sus hermanos, y su espíritu activo e inquieto y su temperamento sociable le había llevado a ingresar en la milicia del condado que entonces se formó. El capitán Weston era apreciado por todos, y cuando las circunstancias de la vida militar le habían hecho conocer a la señorita Churchill de una gran familia del Yorkshire, y la señorita Churchill se enamoró de él, nadie se sorprendió, excepto el hermano de ella y su esposa, que nunca le habían visto, que estaban llenos de orgullo y de pretensiones, y que se sentían ofendidos por este enlace. Sin embargo, la señorita Churchill, como ya era mayor de edad y se hallaba en plena posesión de su fortuna, aunque su fortuna no fuese proporcionada a los bienes de la familia, no se dejó disuadir y la boda tuvo lugar con infinita mortificación por parte del señor y la señora Churchill, quienes se la quitaron de encima con el debido decoro. Este fue un enlace desafortunado y no fue motivo de mucha felicidad. La señora Weston hubiera debido ser más dichosa, pues tenía un esposo cuyo afecto y dulzura de carácter le hacían considerarse deudor suyo en pago de la gran felicidad de estar enamorada de él. Pero aunque era una mujer de carácter, no tenía el mejor. Tenía temple suficiente como para hacer su propia voluntad, contrariando a su hermano, pero no es suficiente como para dejar de hacer reproches excesivos a la cólera también excesiva de su hermano, ni para no echar de menos los lujos de su antigua casa. Vivieron por encima de sus posibilidades, pero incluso eso no era nada en comparación con Scombe. Ella nunca dejó de amar a su esposo, pero quiso ser a la vez la esposa del capitán Weston y la señora Churchill de Scombe. El capitán Weston, de quien se había considerado, sobre todo por los Churchill, que había hecho una boda tan ventajosa, resultó que había llevado con mucho peor la parte, pues cuando murió su esposa después de 3 años de matrimonio, tenía menos dinero que al principio, y debía mantener a un hijo. Sin embargo, pronto se le libró la carga de este hijo. El niño, habiendo además otro argumento de conciliación debido a la enfermedad de su madre, había sido el medio de una suerte de reconciliación, y el señor y la señora Churchill, que no tenían hijos propios ni ningún otro niño de parientes tan próximos de que cuidarse, se ofrecieron a hacerse cargo del pequeño Frank poco después de la muerte de su madre. Ya puede suponerse que el viudo sintió ciertos escrúpulos y no se dio de muy buena gana, pero como estaba abrumado por otras preocupaciones, el niño fue confiado a los cuidados y a la riqueza de los Churchill, y él no tuvo que ocuparse más que de su propio bienestar y de mejorar todo lo que pudo su situación. Se imponía un cambio completo de vida, abandonó la milicia y se dedicó al comercio, pues tenía hermanos que ya estaban bien establecidos en Londres y que le facilitaron los comienzos. Fue un negocio que no le proporcionó más que cierto desahogo. Conservaba todavía una casita en Highbury, en donde pasaba la mayor parte de sus días libres, y entre su provechosa ocupación y los placeres de la sociedad, pasaron alegremente 18 o 20 años más de su vida. Para entonces había ya conseguido una situación más desahogada, que le permitió comprar una pequeña propiedad próxima a Highbury, por la que siempre había suspirado, así como casarse con una mujer incluso con tan poca dote como la señorita Taylor, y vivir de acuerdo con los impulsos de su temperamento cordial y sociable. Hacía ya algún tiempo que la señorita Taylor había empezado a influir en sus planes, pero como no era la tiránica influencia que la juventud ejerce sobre la juventud, no había hecho vacilar su decisión de no asentarse hasta que pudiera comprar Randalls, y la venta de Randalls era algo en lo que pensaba hacía ya mucho tiempo, pero había seguido el camino que se trazó teniendo a la vista estos objetivos hasta que logró sus propósitos. Había reunido una fortuna, comprado una casa y conseguido una esposa, y estaba empezando un nuevo periodo de su vida que, según todas las probabilidades, sería más feliz que ningún otro de los que había vivido. Él nunca había sido un hombre desdichado. Su temperamento le había impedido serlo, incluso en su primer matrimonio,
pero el segundo debía mostrarle cuán encantadora, juiciosa y realmente afectuosa puede llegar a ser una mujer, y darle la más grata de las pruebas de que es mucho mejor elegir que ser elegido, despertar gratitud que sentirla. Solo podía felicitarse de su elección, de su fortuna podía disponer libremente, pues por lo que se refiere a Frank, había sido manifestamente educado como el heredero de su tío, quien lo había adoptado hasta el punto de que tomó el nombre de Churchill al llegar a la mayoría de edad. Por lo tanto, era más que improbable que algún día necesitase la ayuda de su padre. Este no tenía ningún temor de ello. La tía era una mujer caprichosa y gobernaba por completo a su marido, pero el señor Weston no podía llegar a imaginar que ninguno de sus caprichos fuese lo suficientemente fuerte como para afectar a alguien tan querido, y, según él creía, tan merecidamente querido. Cada año veía a su hijo en Londres, y estaba orgulloso de él, y sus apasionados comentarios sobre él presentándole como un apuesto joven habían hecho que Highbury sintiese por él como una especie de orgullo. Se le consideraba perteneciente a aquel lugar hasta el punto de hacer que sus méritos y sus posibilidades fuesen algo de interés general. El señor Frank Churchill era uno de los orgullos de Highbury, y existía una gran curiosidad por verle, aunque esta admiración era tan poco correspondida a que él nunca había estado allí. A menudo se había hablado de hacer una visita a su padre, pero esta visita nunca se había efectuado. Ahora, al casarse su padre, se habló mucho de que era una excelente ocasión para que realizara la visita. Al hablar de este tema no hubo ni una sola voz que disintiera, ni cuando la señora Perry fue a tomar el té con la señora y la señorita Bates, ni cuando la señorita Bates devolvió la visita. Aquella era la oportunidad para que el señor Frank Churchill conociese el lugar, y las esperanzas aumentaron cuando se supo que había escrito a su nueva madre sobre la cuestión. Durante unos cuantos días en todas las visitas matinales que se hacían en Highbury, se mencionaba de un modo u otro la hermosa carta que había recibido la señora Weston. Supongo que ha oído usted hablar de la preciosa carta que el señor Frank Churchill ha escrito a la señora Weston. Me ha dicho que es una carta muy bonita. Me lo ha dicho el señor Woodhouse. El señor Woodhouse ha visto la carta y dice que en toda su vida no ha leído una carta tan hermosa. La verdad es que era una carta admirable. Por supuesto, la señora Weston se había formado una idea muy favorable del joven, y una deferencia tan agradable era irrefutable prueba de su gran sensatez, y algo que venía a sumarse gratamente a todas las felicitaciones que había recibido por su boda. Se sintió una mujer muy afortunada, y había vivido lo suficiente para saber lo afortunada que podía considerarse, cuando lo único que lamentaba era una separación parcial de sus amigos, cuya amistad con ella nunca se había enfriado, y a quienes tanto costó separarse de ella. Sabía que a veces se la echaría de menos, y no podía pensar sin dolor en que Emma perdiese un solo placer o sufriese una sola hora de tedio al faltarle su compañía. Pero su querida Emma no era una persona débil de carácter. Sabía estar a la altura de su situación mejor que la mayoría de las muchachas. Y tenía sensatez y energía y ánimos que era de esperar que le hiciesen sobrellevar felizmente sus pequeñas dificultades y contrariedades. Y además era tan consolador el que fuese tan corta la distancia entre Randall y Hartfield, tan fácil de recorrer, el camino incluso para una mujer sola, y en el caso y en las circunstancias de la señora Weston, que en la estación que ya se acercaba no pondría obstáculos en que pasaran la mitad de las tardes de cada semana juntas. Su situación era a un tiempo motivo de horas de gratitud para la señora Weston, y solo de momentos de pesar, y su satisfacción, más que satisfacción, su extraordinaria alegría era tan justa y tan visible que Emma, a pesar de que conocía tan bien a su padre, a veces quedaba sorprendida al ver que aún era capaz de compadecer a la pobre señorita Taylor, cuando la dejaron en Randalls en medio de las mayores comodidades, o la vieron alejarse al atardecer junto a su atento esposo en un coche propio. Pero nunca se iba sin que el señor Woodhouse dejara escapar un leve suspiro y dijera: «Ay, pobre señorita Taylor, tanto como le gustaría quedarse». No había modo de recobrar a la señorita Taylor.
y tampoco era probable que dejara de compadecerla. Pero unas pocas semanas trajeron algún consuelo al señor Woodhouse. Las felicitaciones de sus vecinos habían terminado. Ya nadie volvía a hurgar en su herida felicitándole por un acontecimiento tan penoso. Y el pastel de boda, que tanta pesadumbre le había causado, ya había sido comido por completo. Su estómago no soportaba nada sustancioso y se resistía a creer que los demás no fuesen como él. Lo que a él le sentaba mal consideraba que debía sentar mal a todo el mundo, y por lo tanto había hecho todo lo posible para disuadirles de que hiciesen pastel de boda. Y cuando vio que sus esfuerzos eran en vano, hizo todo lo posible para evitar que los demás comieran de él. Se había tomado la molestia de consultar el asunto con el señor Perry, el boticario. El señor Perry era un hombre inteligente y de mucho mundo, cuyas frecuentes visitas era uno de los consuelos de la vida del señor Woodhouse, y al ser consultado no pudo por menos de reconocer, aunque parece ser que más bien a pesar suyo, que lo cierto era que el pastel de boda podía perjudicar a muchos, quizás a la mayoría, a menos que se comiese con moderación. Con esta opinión que confirmaba la suya propia, el señor Woodhouse intentó influir en todos los visitantes de los recién casados, pero a pesar de todo, el pastel se terminó, y sus benevolentes nervios no tuvieron descanso hasta que no quedó ni una migaja. Por Highbury corrió un extraño rumor acerca de que los hijos del señor Perry habían sido vistos con un pedazo de pastel de boda de la señora Weston en la mano, pero el señor Woodhouse nunca lo hubiese creído. Capítulo 3. A su manera, al señor Woodhouse le gustaba la compañía. Le gustaba muchísimo que sus amistades fueran a verle, y se sumaban una serie de factores: su larga residencia en Hartfield y su buen carácter, su fortuna, su casa y su hija, haciendo que pudiese elegir las visitas de su pequeño círculo, en gran parte según sus gustos. Fuera de este círculo tenía poco trato con otras familias. Su horror a trasnochar y a las cenas muy concurridas impedían que tuviera más amistades que las que estaban dispuestas a visitarle, según sus conveniencias. Afortunadamente para él, Highbury, que incluía a Randalls en su parroquia y Donwell Abbey en la parroquia vecina donde vivía el señor Knightley, comprendía a muchas de tales personas. No pocas veces se dejaba convencer por Emma e invitaba a cenar a algunos de los mejores y más elegidos, pero lo que él prefería eran las reuniones de la tarde, y a menos que en alguna ocasión se le antojase que alguno de ellos no estaba a la altura de la casa, apenas había alguna tarde de la semana en que Emma no pudiese reunir a su alrededor personas suficientes para jugar a las cartas. Un verdadero aprecio, ya antiguo, dio entrada a su casa a los Weston y al señor Knightley, y en cuanto al señor Elton, un joven que vivía solo contra su voluntad, tenía el privilegio de poder huir todas las tardes libres de su negra soledad y cambiarla por los refinamientos y la compañía del salón del señor Woodhouse y por las sonrisas de su encantadora hija, sin ningún peligro de que se le expulsara de allí. Tras estos venía un segundo grupo, del cual entre los más asiduos figuraban la señora y la señorita Bates, y la señora Goddard, tres damas que estaban casi siempre a punto de aceptar una invitación procedente de Hartfield, y a quienes se iba a recoger y se devolvía a su casa tan a menudo que el señor Woodhouse no consideraba que ello fuese pesado ni para James ni para los caballos. Si solo hubiera sido una vez al año, lo hubiera considerado como una gran molestia. La señora Bates, viuda de un antiguo vicario de Highbury, era una señora muy anciana, incapaz ya casi de toda actividad, exceptuando el té y el cuatrillo. Vivía muy modestamente con su única hija y se le tenían todas las consideraciones y todo el respeto que una anciana inofensiva en tan incómodas circunstancias puede suscitar. Su hija gozaba de una popularidad muy poco común en una mujer que no era ni joven, ni hermosa, ni rica, ni casada. La posición social de la señorita Bates era de las peores para que gozara de tantas simpatías. No tenía ninguna superioridad intelectual para compensar lo demás, o para intimidar a los que hubieran podido detestarla y hacer que le demostraran un aparente respeto. Nunca había presumido ni de belleza ni de inteligencia.
Su juventud había pasado sin llamar la atención, y ya de edad madura se había dedicado a cuidar a su decrépita madre, y a la empresa de hacer con sus exiguos ingresos el mayor número posible de cosas. Sin embargo, era una mujer feliz, y una mujer a quien nadie nombraba sin benevolencia. Era su gran buena voluntad y lo contentadizo de su carácter lo que obraba estas maravillas. Quería a todo el mundo y procuraba su felicidad. Ponderaba enseguida los méritos de todo el mundo. Se consideraba a sí misma un ser afortunado, a quien se había dotado de algo tan valioso como una madre excelente, buenos vecinos y amigos, y un hogar en el que nada faltaba. La sencillez y la alegría de su carácter, su temperamento contentadizo y agradecido, complacían a todos y era una fuente de felicidad para ella misma. Le gustaba mucho charlar de asuntos triviales, lo cual encajaba perfectamente con los gustos del señor Woodhouse, siempre atento a las pequeñas noticias y a los chismes inofensivos. La señora Goddard era maestra de escuela, no de un colegio ni de un pensionado, ni de cualquier otra cosa por el estilo en donde se pretende con largas frases de refinada tontería combinar la libertad de la ciencia con una elegante moral acerca de nuevos principios y nuevos sistemas, y en donde las jóvenes, a cambio de pagar enormes sumas, pierden salud y adquieren vanidad, sino una verdadera, honrada escuela de internas a la antigua, en donde se vendía a un precio razonable una razonable cantidad de conocimientos, y a donde podía mandarse a las muchachas para que no estorbaran en casa, y podían hacerse una pequeña educación sin ningún peligro de que salieran de allí convertidas en prodigios. La escuela de la señora Goddard tenía muy buena reputación, y bien merecida, pues Highbury estaba considerado como un lugar particularmente saludable. Tenía una casa espaciosa, un jardín, daba a las niñas comida sana y abundante, en verano dejaba que corretearan a su gusto, y en invierno ella misma les curaba los sabañones. No era, pues, de extrañar que una hilera de a dos de unas 40 jóvenes la siguieran cuando iba a la iglesia. Era una mujer sencilla y maternal, que había trabajado mucho en su juventud y que ahora se consideraba con derecho a permitirse el ocasional esparcimiento de una visita para tomar el té. Y como tiempo atrás debía mucho a la amabilidad del señor Woodhouse, se sentía particularmente obligada a no desatender sus invitaciones y a abandonar su pulcra salita, y pasar, siempre que podía, unas horas de ocio perdiendo o ganando unas cuantas monedas de 6 peniques junto a la chimenea de su anfitrión. Estas eran las señoras que Emma podía reunir con mucha frecuencia, y estaba no poco contenta de conseguirlo. Por su padre, aunque, por lo que a ella se refería, no había remedio para la ausencia de la señora Weston. Estaba encantada de ver que su padre parecía sentirse a gusto y muy contento con ella por saber arreglar las cosas tan bien, pero la apacible y monótona charla de aquellas 3 mujeres le hacía darse cuenta de que cada velada que pasaba de este modo era una de las largas veladas que con tanto temor había previsto. Una mañana, cuando creía poder asegurar que el día iba a terminar de este modo, trajeron un billete de parte de la señora Goddard que solicitaba en los términos más respetuosos que se le permitiera venir acompañada de la señorita Smith. Una petición que fue muy bien acogida, porque la señorita Smith era una muchacha de 17 años a quien Emma conocía muy bien de vista y por quien hacía tiempo que sentía interés debido a su belleza. Contestó con una amable invitación y la gentil dueña de la casa ya no temió la llegada de la tarde. Harriet Smith era hija natural de alguien. Hacía ya varios años alguien la había hecho ingresar en la escuela de la señora Goddard, y recientemente alguien la había elevado desde su situación de colegiala a la de huésped. En general, esto era todo lo que se sabía de su historia. En apariencia no tenía más amigos que los que se había hecho en Highbury, y ahora acababa de volver de una larga visita que había hecho a unas jóvenes que vivían en el campo y que habían sido sus compañeras de escuela. Era una muchacha muy linda, y su belleza resultó ser de una clase que Emma admiraba particularmente. Era bajita, regordeta y rubia,
llena de lozanía, de ojos azules, cabello reluciente, rasgos regulares y un aire de gran dulzura. Y antes del fin de la velada, Emma estaba tan complacida con sus modales como con su persona, y completamente decidida a seguir tratándola. No le llamó la atención nada particularmente inteligente en el trato de la señorita Smith, pero en conjunto la encontró muy simpática, sin ninguna timidez fuera del lugar y sin reparos para hablar, y con todo sin ser por ello en absoluto inoportuna, sabiendo estar tan bien en su lugar y mostrándose tan deferente, dando muestras de estar tan agradablemente agradecida por haber sido admitida en Hartfield, y tan sinceramente impresionada por el aspecto de todas las cosas, tan superior en calidad a lo que ella estaba acostumbrada, que debía de tener muy buen juicio y merecía aliento. Y se le daría aliento. Aquellos ojos azules y mansos y todos aquellos dones naturales no iban a desperdiciarse en la sociedad inferior de Highbury y sus relaciones. Las amistades que ya se había hecho eran indignas de ella. Las amigas de quien acababa de separarse, aunque fueran muy buena gente, debían estar perjudicándola. Eran una familia cuyo apellido era Martin y a la que Emma conocía mucho de oídas, ya que tenían arrendada una gran granja del señor Knightley y vivían en la parroquia de Donwell. Tenían muy buena reputación según creía. Sabía que el señor Knightley les estimaba mucho, pero debían de ser gente vulgar y poco educada, en modo algún propio de tener intimidad con una muchacha que solo necesitaba un poco más de conocimientos y de elegancia para ser completamente perfecta. Ella la aconsejaría, la haría mejorar, haría que abandonase sus malas amistades y la introduciría en la buena sociedad, formaría sus opiniones y sus modales. Sería una empresa interesante y sin duda también una buena obra, algo muy adecuado a su situación en la vida, a su tiempo libre y a sus posibilidades. Estaba tan absorta mirando aquellos ojos azules y mansos, hablando y escuchando, y trazando todos estos planes en las pausas de la conversación, que la tarde pasó muchísimo más aprisa que de costumbre, y la cena con la que siempre terminaban esas reuniones, y para la que Emma solía preparar la mesa con calma, esperando a que llegara el momento oportuno, aquella vez se dispuso en un abrir y cerrar de ojos, y se acercó al fuego casi sin que ella misma se diera cuenta, con una presteza que no era habitual en un carácter como el suyo que, con todo, nunca había sido indiferente al prestigio de hacerlo todo muy bien y poniendo en ello los 5 sentidos, con el auténtico entusiasmo de un espíritu que se complacía en sus propias ideas. Aquella vez hizo los honores de la mesa, y sirvió y recomendó el picadillo de pollo y las ostras asadas con una insistencia que sabía necesaria en aquella hora, algo temprana y adecuada a los corteses cumplidos de sus invitados. En ocasiones como esta, en el ánimo del bueno del señor Woodhouse se libraba un penoso combate. Le gustaba ver servida la mesa, pues tales invitaciones habían sido la moda elegante de su juventud, pero como estaba convencido de que las cenas eran perjudiciales para la salud, más bien le entristecía ver servir los platos. Y mientras que su sentido de la hospitalidad le llevaba a alentar a sus invitados a que comieran de todo, los cuidados que le inspiraba su salud hacía que se apenase de ver que comían. Lo único que en conciencia podía recomendar era un pequeño tazón de avenate, claro como el que él tomaba, pero mientras las señoras no tenían ningún reparo en atacar bocados más sabrosos, debía contentarse con decir: «Señora Bates, permítame aconsejarle que pruebe uno de estos huevos. Un huevo duro poco cocido no puede perjudicar. Serle saber hacer huevos duros mejor que nadie. Yo no recomendaría un huevo duro a nadie más, pero no tema usted, ya ve que son muy pequeños. Uno de esos huevos tan pequeños no pueden hacerle daño. Señorita Bates, que Emma le sirva un pedacito de tarta, un pedacito chiquitín. Nuestras tartas son solo de manzana. En esta casa no le daremos ningún dulce que pueda perjudicarle. Lo que no le aconsejo son las natillas. Señora Goddard, ¿qué le parecería medio vasito de vino? ¿Medio vasito pequeño mezclado con agua? No creo que eso pueda sentarle mal».
Emma dejaba hablar a su padre, pero servía a sus invitados manjares más consistentes, y aquella noche tenía un interés especial en que quedaran contentos. Se había propuesto atraerse a la señorita Smith, y lo había conseguido. La señorita Woodhouse era un personaje tan importante en Highbury que la noticia de que iban a ser presentadas le había producido tanto miedo como alegría. Pero la modesta y agradecida joven salió de la casa llena de gratitud, muy contenta de la afabilidad con que la señorita Woodhouse la había tratado durante toda la velada. Incluso le había estrechado la mano al despedirse.